Imagina por un segundo que el mundo tal como lo conoces se acaba. No en 1000 años, no en 100, en cuestión de décadas. Imagina que las rutas comerciales se cortan, no hay gasolina, no hay internet, los gobiernos caen, y las ciudades que considerabas eternas, Nueva York, Londres, Tokio, son reducidas a cenizas y abandonadas. El arte, la escritura y la tecnología retroceden siglos. Suena a película de ciencia ficción postapocalíptica, ¿verdad? Pues esto ya pasó. Hace poco más de 3000 años la humanidad vivió su primer apocalipsis. Estamos en el año 1177 a.C., la Edad del Bronce. Era una época dorada. Teníamos imperios globalizados, diplomacia internacional, reyes que se llamaban hermanos entre sí, y un comercio que conectaba desde Afganistán hasta Italia. Era una red compleja, rica y sofisticada. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. En un lapso de apenas 40 o 50 años, las grandes civilizaciones del Egeo y el Mediterráneo oriental colapsaron. Los hititas, los micénicos, los cananeos, borrados. Los arqueólogos han encontrado evidencia de destrucción masiva en docenas de ciudades principales, muros derribados, puntas de flecha incrustadas en las paredes, capas de ceniza de metros de espesor. Y en medio de este caos, los antiguos egipcios, los únicos que sobrevivieron a duras penas para contarlo, señalaron a un culpable, un enemigo aterrador, desconocido, que venía del océano. Los llamaron los pueblos del mar. Pero, ¿quiénes eran estos piratas genocidas? ¿Cómo pudo un grupo de invasores destruir a los ejércitos más poderosos de la Tierra simultáneamente? Y si te dijera que la historia oficial es una mentira a medias, y si el verdadero asesino de la Edad del Bronce no fue un ejército, sino algo mucho más peligroso, que también nos amenaza hoy. Hoy vamos a ser de detectives forenses de la historia. Vamos a descubrir quién quemó el mundo antiguo. Para entender la magnitud del desastre, primero tenemos que entender qué fue lo que se perdió. Porque es muy fácil pensar en la gente de hace 3000 años como primitivos con taparrabos, pero la realidad es que el Mediterráneo del 1200 a.C. se parecía mucho más a nuestro mundo moderno de lo que crees. Existía lo que los historiadores llaman el Club de las Grandes Potencias. Piensa en ello como el G8 de la antigüedad. Teníamos los egipcios en el sur, la superpotencia de oro y grano, los hititas en el norte, actual Turquía, los maestros de la guerra y los carros, los babilonios y asirios en el este, cunas de la cultura, los micénicos en el oeste, los griegos de la Ilíada y la Odisea. Estos imperios no vivían aislados, estaban hiperconectados, se casaban entre ellos para sellar alianzas, se enviaban cartas diplomáticas quejándose de que los regalos no eran suficientemente caros. Pero lo más importante era el comercio. Aquí está la clave de todo, el bronce. Toda su tecnología, sus armas, sus herramientas y su arte dependían del bronce. Y para hacer bronce necesitas dos cosas, cobre y estaño. Esto creó una dependencia fatal. Para que un rey micénico en Grecia tuviera una espada, necesitaba una cadena de suministro que cruzaba miles de kilómetros de territorio hostil y mar abierto. Nadie era autosuficiente. Si eras rico, eras dependiente. Los barcos mercantes encontrados en naufragios de esa época, como el de Uluburún, llevaban marfil de hipopótamo, ámbar del Báltico, vidrio de Canaán, ébano de África. Era una economía globalizada. Esto trajo una prosperidad increíble, pero también creó una vulnerabilidad terrible, la interdependencia. Es como un castillo de naipes, o en términos modernos, una complejidad sistémica. Si quitas una carta, si cortas una ruta comercial clave, no solo pierde dinero un mercader, colapsa el sistema entero. Y hacia el año 1200 a.C., las cartas empezaron a temblar. Aquí es donde entra el villano de la película. Imagina estar en la costa del Nilo. Eres un escriba del faraón Ramsés III. De repente, el horizonte se llena de velas, miles de ellas. No son barcos comerciales, son naves de guerra, y traen consigo hombres extraños, con faldas cortas, cascos con cuernos y plumas, armados con espadas largas inusuales para la época. Los egipcios dejaron escrito en el templo de Medinet Habu, una de las inscripciones más aterradoras de la historia. Los países extranjeros conspiraron en sus islas. Ninguna tierra pudo resistir ante sus armas. Hatti, Kode, Karkemis, Arsaba y Al-Ashia fueron aniquilados. Avanzaron hacia Egipto con la llama preparada ante ellos. Los egipcios los llamaron con nombres impronunciables: los Peleset, los Jiker, los Shekeles, los Sherden, los Denyen. Hoy los agrupamos bajo el nombre de pueblos del mar, pero no tenemos que confiar solo en la propaganda egipcia. Tenemos pruebas en tiempo real del terror que causaron. Y esta es, en mi opinión, la parte más escalofriante de esta historia. Viajemos a la ciudad de Ugarit, en la actual Siria. Era una ciudad comercial riquísima. Los arqueólogos encontraron en las ruinas de Ugarit una tablilla de arcilla que se estaba horneando justo cuando la ciudad fue destruida. Literalmente el mensaje nunca se envió. Son las últimas palabras de una civilización condenada. La carta es del rey de Ugarit, Hammurapi, pidiendo ayuda desesperada al rey de Chipre.
Padre mío, he aquí que los barcos del enemigo han llegado, han quemado mis ciudades y han hecho mucho daño en mi tierra. ¿No sabe mi padre que todas mis tropas y carros están en la tierra de Hati, y todos mis barcos están en la tierra de Luca? El país está abandonado a su suerte. Es escalofriante. El país está abandonado a su suerte. Poco después de escribir esto, Ugarit fue arrasada, tan violentamente que los muros se derrumbaron, y la ciudad quedó enterrada durante 3000 años. La teoría clásica durante décadas fue simple. Una horda de bárbaros tecnológicamente superiores, quizás con armas de hierro, bajó del norte, arrasó con todo a su paso como una plaga de langostas, y sumió al mundo en la oscuridad. Caso cerrado, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Aquí es donde los historiadores modernos han empezado a encontrar agujeros en la historia de la invasión. Piénsalo un momento. ¿Cómo es posible que un grupo de piratas desarrapados, que viajaban con sus familias, sus ollas y sus sartenes, como muestran los relieves egipcios, pudiera derrotar a los ejércitos profesionales de los hititas y los egipcios? Sería como si hoy una flota de piratas somalíes lograra conquistar Estados Unidos, China y Rusia al mismo tiempo. No tiene sentido militar. La respuesta que nos da la ciencia moderna es mucho más aterradora. Los pueblos del mar no fueron la causa del colapso, fueron el síntoma. En los últimos años, arqueólogos como Eric Klein han propuesto la teoría de la tormenta perfecta. No fue una sola cosa, fue todo a la vez. Factor 1. El cambio climático y la sequía. Estudios recientes de polen fosilizado en el fondo de lagos en Siria y Chipre muestran que, justo alrededor del 1200 a.C., hubo una megasequía que duró décadas. Sin lluvia no hay grano, sin grano hay hambre, y el hambre provoca inestabilidad. Hay cartas de la época que dicen literalmente, hay hambre en nuestra casa, nos moriremos de hambre si no llega el grano pronto. Factor 2. La tormenta de terremotos. Los geólogos han descubierto que entre 1225 y 1175 a.C., la región sufrió lo que se llama una tormenta sísmica, una reacción en cadena donde un terremoto dispara a otro en una falla cercana. Troya, Micenas, Hattusa, muchas de estas ciudades muestran daños por terremotos justo antes o durante las destrucciones. Imagina tratar de defender tu ciudad de invasores cuando tus murallas acaban de caerse por un sismo. Factor 3. Rebeliones internas. Cuando la gente tiene hambre y ve que sus reyes no pueden protegerlos ni alimentarlos, y encima los reyes siguen viviendo en palacios de oro, ¿qué hacen? Se rebelan. Es muy probable que muchas de estas ciudades no fueran destruidas por invasores externos, sino por su propia gente quemando los palacios de la élite. Entonces, ¿quiénes eran los pueblos del mar? Probablemente no eran conquistadores viles, eran refugiados, eran víctimas de la misma sequía y el mismo caos en sus tierras, posiblemente Sicilia, Cerdeña o el mar Egeo. Huían del hambre, se movían hacia el sur buscando comida, y al encontrar resistencia, luchaban por su supervivencia. No fue una invasión militar organizada, fue una migración masiva y violenta causada por el colapso climático y económico. Aquí es donde entra el concepto de colapso de sistemas. En un sistema tan interconectado, cuando cae el imperio hitita, los barcos mercantes micénicos ya no tienen a quién venderle. Si no venden, no pueden importar comida. Si no hay comida, hay revueltas. El rey micénico cae, Egipto deja de recibir estaño, su ejército se debilita, y ya no puede defender la frontera. Fue un efecto dominó brutal, las consecuencias fueron devastadoras. Entramos en lo que se conoce como la Edad Oscura griega. Pérdida de la escritura. La escritura lineal B, usada por los micénicos, desapareció por completo. Los griegos literalmente olvidaron cómo escribir durante siglos hasta que adoptaron el alfabeto fenicio mucho después. Despoblación. Se estima que la población de Grecia se redujo en un 75% en ciertas áreas. Las grandes ciudades palaciegas fueron abandonadas, y la gente volvió a vivir en pequeñas aldeas de pastores. El fin del arte monumental. Dejaron de construirse grandes palacios y templos de piedra. Pero, y aquí viene el giro esperanzador, el colapso no fue el fin de todo. Fue un reinicio forzoso. Al caer los grandes imperios centralizados que controlaban todo el comercio, quedó un vacío de poder, y en ese vacío surgieron nuevos jugadores más ágiles y emprendedores. Sin los egipcios y hititas asfixiando la costa, unas pequeñas ciudades-estado comerciales pudieron florecer, los fenicios. Ellos nos dieron el alfabeto que usamos hoy. En las colinas de Canaán, un grupo de tribus aprovechó el caos para asentarse y formar una nueva identidad, los israelitas. Y ante la escasez de estaño para hacer bronce, los herreros se vieron obligados a experimentar con un metal más difícil de trabajar pero mucho más abundante, el hierro. El colapso de la edad del bronce nos dio la edad del hierro, la democracia, eventualmente, y las bases de la civilización occidental moderna. La historia del año 1177 a.C. es fascinante, pero también es una advertencia. Hoy vivimos en un mundo mucho más complejo e interconectado que el de los hititas y micénicos. Dependemos de microchips de Taiwán, gas de Europa del Este, grano de Ucrania y manufactura de China. Al igual que ellos, enfrentamos cambio climático. Al igual que ellos, tenemos movimientos migratorios masivos causados por la inestabilidad.
Y al igual que ellos, tendemos a pensar que nuestra civilización es demasiado grande para fallar. Pero la lección de los pueblos del mar y el colapso de la Edad del Bronce es que la civilización no es una línea recta hacia arriba. Es frágil. No hace falta un ejército de invasores con cascos de cuernos para derribar todo. A veces solo hace falta una sequía, un terremoto y una cadena de suministro rota para que el palacio se venga abajo. La pregunta que nos deja la historia no es si colapsaremos algún día, sino qué surgirá de nuestras cenizas. ¿Será una edad oscura o una nueva edad de hierro? Si te ha gustado este viaje al apocalipsis antiguo, tengo una misión para ti. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Es la única forma de que nuestro pequeño imperio digital sobreviva al algoritmo de YouTube. Y dime en los comentarios, si nuestra civilización colapsara mañana, ¿qué crees que sobreviviría después de 1000 años? ¿Nuestros edificios? ¿Nuestros libros? ¿O solo nuestro plástico? Te leo abajo. Hasta la próxima, supervivientes.